A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. Pero no solo es tributación, señores. En esta noche tengo la importante presencia para hablar de un tema que a todos los profesionales de nuestro querido país nos interesa: la salud profesional. El doctor Jorge Salazar Arguello, médico proctólogo del Hospital Metropolitano y Consultorios Pichincha, un médico de una experiencia profesional invaluable, muchísimos años acompañándonos en la salud de todos los profesionales del Ecuador. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a tu casa. ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches, Cristina. Muchas gracias por esas palabras y ese aliento pues para entrar en tu casa. Estoy a la orden para cualquier inquietud. Mira, Jorgito, ¿cómo estás? Sabes que muchas veces no solo es bueno hablar de impuestos, de tributación, de la parte contable, de la parte financiera, porque yo siempre digo, en mente sana, cuerpo sano, y los profesionales tenemos que sentirnos así. Cuando me proponían hacer un programa sobre salud, sobre que el contador, sobre que el empresario, el microempresario, tenemos que estar sano, porque tú sabes, Jorge, que sin salud en la vida nada se logra. Queremos sentirnos sanos, queremos sentirnos productivos. Y hoy por hoy tenemos muchas enfermedades que se conectan al ámbito de los profesionales contadores, abogados. Son las enfermedades del tubo digestivo. ¿Será el estrés, Jorge? ¿Tú cómo nos ves ahora a los contadores que todo el tiempo andamos estresados, preocupados, que el balance, que la preocupación, que ya mismo nos cogen los impuestos? ¿Qué nos está pasando, Jorge, en este ámbito de la contabilidad? Por las situaciones interactivas que todos atravesamos, pues tenemos chance de conocer muchas expectativas que antes no se tomaban en cuenta y que son primarias y que son el soporte para que toda nuestra labor pueda llevarse a cabo. En verdad, tú me dices que hay una cantidad de enfermedades, pero más que nada, enfermedades son situaciones que simulan enfermedad, fruto de tensiones emocionales que esto, en primer lugar, no tratamos de saldar. Entonces, a partir de aquello, pues se hace una situación bien dramática, un círculo vicioso en que uno supone que está demasiado enfermo, uno supone que está con enfermedades terminales, con enfermedades catastróficas, y no es más que una desorientación que se tiene fruto de las tensiones emocionales, como tú lo dices. Entonces, pues hay que contrastar, y qué bueno que vamos a ocupar un tema de tipo general. Yo soy proctólogo, como tú lo habías anunciado, pero quiero hablar como médico más que nada, y cómo me proyecto humanísticamente a todos los demás, y cuál es mi intención buena de que no nos sintamos enfermos, y cuáles son los mecanismos que podemos tener para evitar de que el estrés que tú dices, pues las preocupaciones determinen alteraciones emocionales que pueden desembocar o dar enfermedades sin una causa formal. Entonces, y a veces, sí. No, y tú acabas de decir algo, ¿no? A veces yo creo que todo el tema de vivir en este mundo tan preocupante, tan estresante, y nuestra profesión, la de contadores, la de abogados, que estamos todo el día con el tiempo justo, como yo siempre digo, Jorge, tiempo justo para presentar un balance, un impuesto, una petición ante las autoridades de control. A veces yo te digo, yo me siento a veces preocupada y digo, ¿tendré alguna enfermedad? ¿Cómo es esa palabra cuando tú piensas que estás enfermo y a lo mejor no lo estás en el ámbito de la salud? Yeah. Bueno, un tipo de neurosis es la hipocondriasis, que se llama. Así es, Jorge, así es. Sentimos todas las molestias que aparentemente hasta son fatales, y no es así.
Porque hay que copar, o que más que nada hay tres principios fundamentales que el hombre tiene, el ser humano tiene que tomarlos en cuenta para hacer un enfrentamiento al día a día. Esto supone una muy buena alimentación, un buen hábito de respiración y por último, también la actividad física. Esos tres roles yo creo que son los más importantes que una persona tiene que manejarlos. Una vez que puede manejar esto, pues lo de otro ya se hace mucho más llevable. Mira, acabas de decir tres cosas que me han encantado. Comer bien, respirar bien y hacer ejercicio. ¿Cómo debo comer bien? Mira, yo todo el tiempo he sufrido un tema del peso. Ahora, gracias a Dios, en estos últimos años he logrado controlar mi peso, pero ¿cómo se come bien? ¿Cómo se come bien teniendo una profesión como la nuestra? ¿Qué me aconsejas? Tú, Jorge Salazar, ¿cómo le aconsejas a Cristina Trujillo comer bien? Yo no soy partidario de las restricciones absolutas ni tampoco crear un tema más de angustia a la persona que tiene sobrepeso o a la otra que quiere ganar peso, ¿cierto? O sea, las restricciones para mí no son de todo llevaderas. Simplificadamente te digo, cuando tengo mis pacientes y haciendo un pequeño paréntesis de mi especialidad como tal, que tiene mucho que ver con la alimentación, les digo, mire, usted tiene que siempre comer vegetales en el desayuno, fruta específicamente y lo que sea. En el almuerzo, no olvidarse de las ensaladas de vegetales y lo que sea. Y en la merienda, realmente, pues las ensaladas de frutas y lo que sea. Entonces, en base a aquello, pues uno ya puede orientarse, ¿no es cierto? Dar prioridad a lo que es la dieta en base de vegetales y al tipo de alimentos y las mezclas que tú puedes obtener. Simplifiquemos. Entonces, siempre la prioridad en nuestro país, al menos que es tan asequible como tú sabes, con $1 ya se puede comprar brócoli, un montón de cereal, qué sé yo, de rábanos, col, lenteja, arveja, situación que no se da en otros países donde estos productos son demasiado caros, no son viables. En nuestro país tenemos para comer frutas y para comer vegetales el momento que queramos. Número dos, las ensaladas que siempre tienen que ser a partir, como te decía, las frutos vegetales. Y en la merienda nuevamente repetir este asunto. Esto nos determina de que comamos adecuadamente. Si a este rasgo añadimos la manera de cómo mezclar los alimentos para que unos no produzcan mayor acidez o alcalinidad, creo que la situación está hecha. Asimismo, pues para que uno mismo se autodidacte o se autoenseñe, pues se puede recurrir a Internet y ver qué tipos de alimentos pueden mezclarse para conseguir una buena digestión. Y la digestión tiene mucho que ver en lo que es circulación, y la circulación a su vez puede terminar, cuando está aumentada, pues situaciones emocionales que admiten, que te deprimen, que te aumentan la cantidad de cansancio que tienes, que te angustian y que por ahí pues ya surge la posibilidad de que tú te vuelvas un poco susceptible y vamos a lo que tú conversaste, el primer aspecto de la posible hipocondriasis. Tengo muchos latidos de corazón que me causan con mucha frecuencia, no tendré mal el corazón, tendré un accidente cerebrovascular en proceso, todo aquello, y no es más que unos malos hábitos dietéticos, por ejemplo. Así es. Ahora, tú acabas de decir algo. Somos un país rico en todo lo que es la producción agrícola. Hay que aprovechar. En otros países, cuando uno sale afuera y dice, qué bonito el Ecuador, cuántas cosas verdes, tú aconsejas ahora, seamos ricos, generosos en comer vegetales. Hagamos una rica dieta en vegetales. Tú hablaste también de la respiración. ¿Cómo es esto de la respiración, Jorge? ¿Cómo se aprende a respirar? En términos generales, uno como ser viviente no tiene que tener un divorcio con su ser espiritual, con su alma. Porque una cosa es de que tú te dedicas a un sentimiento y la otra es de que te dedicas también a una propensión emocional. ¿Sí? Entonces tienen que estar en conjugación el alma, el espíritu, se puede decir, con el cuerpo. Entonces, la forma como tú te acercas más a tu yo interno, a tu absoluta certeza de que estás hablando contigo mismo, tú y tu otro yo, es la respiración. Entonces, la respiración la hacemos como un procedimiento fisiológico que no le hacemos caso. Respiramos de manera automática, cuando hay que hacerlo de manera meditada y despacio. De manera reglada, sí, mismo siendo sencillos, no complicamos, se debe utilizar unos 4 milisegundos en la inspiración, unos 16 segundos en retener el aire y en 8 segundos expulsarlo. Estos 3 movimientos son extremadamente importantes, como digo, para que te pongas tú en relación con tu espíritu, que te relajes.
que puedas organizarte emocionalmente. Y si estás organizado emocionalmente, tienes tranquilidad y puedes tú desarrollar cualquier otro tipo de actividad de manera adecuada. No entras en lo que es situación tensional, nerviosa. Insisto, 4 segundos para la inspiración, 16 de retención y 8 para la expulsión. Estos 3 pasos son muy importantes hacerlo y eso puede ser tú no necesitas absolutamente nada en inspirar, sino solo tu concentración. Hay personas que dicen pues que es buena la inspiración a través de toda la nariz, otros que pueden utilizarse la boca también para la inspiración. Eso no es importante. Lo que es importante es que tú te sientas a gusto, que puedas repetir 10 veces repetidas este tipo de manifestación al hacer la respiración, unas 3 veces en el día. De eso no te puedes olvidar, no te toma mucho tiempo y te va a crear una situación estable con la que te puedes tú luchar contra todas las adversidades del día a día. Ahorita estaba tratando de hacer. Voy a hacerlo en este momento porque me pareció súper interesante. Uno se relaja, Jorge, uno se relaja. Qué bonito. Mira, comer sano, respirar, relajarse. Y ahora viene la parte que creo que nos cuesta, Jorge. Nos cuesta hacer ejercicio. Hacer ejercicio y es pasar esa puertita, como yo digo. Abrir la puerta cuesta, Jorge. Muchas personas nos volvemos sedentarios. Y yo te voy a decir la verdad. En profesiones como la mía, como contadora, como abogada, a veces en el saber que tenemos ese tiempo tan cortito, tan limitante, que el balance, que el informe, que el juicio, que el reclamo, que la ocupación, siempre será un pretexto. Yo siempre digo, siempre será a veces un pretexto porque decimos no tenemos tiempo. Jorge Salazar, Arguedo, tú eres un médico, Jorge, de una experiencia increíble. ¿Quién no te conoce? ¿Quién no te conoce, Jorge? Tú eres de esos médicos que todo el mundo sabe, el mejor médico proctólogo del Ecuador, porque yo sí me atrevo a decirles, señores, que él es el mejor médico proctólogo del Ecuador. Jorge, ¿cómo abrimos la puerta? ¿Cómo abrimos la puerta al deporte? Tú eres uno de los deportistas que yo te veo siempre caminando, corriendo por el Parque Metropolitano, por la Carolina. ¿Cómo se abre la puerta? ¿Cómo se pasa ese candadito donde dices, bueno, voy a hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? Es la decisión la que uno tiene que tener para dar el primer paso y darle la importancia del caso, ¿no? Es decir, tienes que comprarte tus buenos zapatos, tienes que comprarte tu buena pantaloneta, tienes que aprender a manejarte con tu reloj, por tu pulsómetro. Ahora la facilidad de tecnología es bastante asequible para todos nosotros. Entonces, el querer hacer y la constancia es lo que te determina, pues, de que tú puedas avanzar en cualquier actividad de la vida. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos al día? Es variable, pero lo más importante es de que tú digas, voy a hacerlo diariamente, ¿no? O sea, yo no soy un deportólogo ni tampoco puedo establecer datos certeros de que cuánto tú debes hacer, pero la decisión primero, ahora como insisto, pues hay una serie de medios a través del internet, pues que tú puedes tener tu coach, que él te puede guiar la forma como tú puedes incursionar en el campo del deporte. Ahora que todo el mundo trotamos, eso como tú decías es básico. Según tus características, tú puedes hacerte tu forma de trotar, porque no es importante que al día siguiente ya te lesiones, sino que de acuerdo a tus capacidades tú te vas desenvolviendo. Entonces, como decía, lo importante es de que tú tengas el deseo de hacerlo, das el primer paso y de ahí ya te vas y eres dueño del mundo en cuanto ya acabas tu deporte. Es decir, esto de manera reglada, con un horario y dándote tiempo, porque lo más importante es darse tiempo. Aquí, por ejemplo, siempre tengo pacientes que consultan que pasan mucho tiempo sentados y yo les digo que cada hora tienen que levantarse especialmente en el trabajo y 5 minutos figurativamente les digo que se fumen un tabaco. Para nada estoy diciendo en la situación de... fumen. El tiempo que emplearían en fumarse un tabaco que caminen. Y eso debe ser una situación extremadamente tomada en cuenta. O sea, todos nosotros, todas las personas, cada hora levantarse. Ustedes a veces están en el plano ejecutivo, pasan horas y horas sentados y después no quieren enfermarse. Entonces, no quieren enfermarse porque no toman ciertas medidas correctivas, ¿no es cierto? O sea, eso no es enfermedad, es el daño que nosotros mismos nos producimos al no establecer cierto tipo de conductas. Insisto, pues eso ya te da la idea de que
el deporte, la actividad física tiene que ir de acuerdo a la intensidad que uno también hacemos la actividad mental. Si tú aquí acabas de decir algo tú súper interesante y aquí les voy a tomar como recomendación. Cada cierto tiempo, porque mira, a veces uno llega a la oficina, a mí me pasa, yo entro muy temprano, tengo una metodología muy, como digo, muy marcada en las cosas que hago, ¿no? Llego, comienzo a dar clases, ahora como mira, la pandemia nos cambió, Jorge, toda nuestra forma de hacer las cosas, de la presencialidad. Llego, me siento, comienzo mis clases, y como digo, me endulzo con el trabajo y no me doy cuenta y paso 1, 2, 3, 4 horas terminando un balance, terminando un escrito legal y me doy cuenta que ya ha sido las 1, 2 de la tarde sin levantarme, sin ni siquiera a veces tomar un vaso de agua. Ahí viene el problema médico, ¿no es cierto? De lo que te estoy escuchando, debo parar. Tengo que hacer un cambio de rutina. Y ahí es donde tú me dices, Jorge, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Jorge, en ese momento? Nuevamente insistiendo, pues no, o sea, tenemos que hacer que todo nuestro organismo, que es autónomo, que no se queja, que no da manifestaciones, entre en acción y que uno diga, mira, yo te quiero, Jorge. ¿Quién es la persona más importante para Jorge Salazar? Jorge Salazar. Perfecto. Entonces, esa es la forma como tú no tienes que estimularse. Voy a creerle a mi estómago, voy a creerle a mi sistema digestivo, voy a creerle a mi vesícula, a mis pulmones, a mi cerebro, a mi corazón, a todo. Entonces, una manifestación es decirle, bueno, voy a moverme físicamente para que mejore la circulación a nivel general y eso determina de que tengamos más oxígeno y eso a su vez da una mejor funcionalidad en tanto al trabajo que desempeñamos todos como organismo. Entonces, eso te decía, que no nos divorciemos de nuestro cuerpo. ¿De qué valdría que solo nuestro cerebro funcione y nuestros brazos y nuestras piernas sean flácidos, nuestro tubo digestivo no funciona adecuadamente? Tú sabes que ya solo el cambio postural hace que los movimientos digestivos en general sean incitados. Entonces, de ahí que el sedentarismo es absolutamente contraindicado para tener una calidad buena de vida. Si eso estamos prodigando, si nosotros no queremos consultar a los médicos, si nosotros queremos curarnos, pues no es el asunto de ir a tomar medicamentos, la automedicación, sino partir de los hechos fisiológicos que no debemos de olvidarnos para que nuestro organismo funcione adecuadamente. ¿Qué sería de que si, por ejemplo, una mano no le mueve, se atrofia? Y así eso sucede. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta para nuestro funcionamiento general. Ahora hablemos algo para que la gente mire las consecuencias de no llevar una vida sana, de hablemos de ese enemigo silencioso que es el sedentarismo. Jorge, en tu especialidad, ¿qué son las cosas que nos puede pasar? Porque, mira, tú estás dando ese positivismo y me ha encantado escucharte a ti, a un médico, en que diga conectarnos con la mente, con el espíritu, comer sano, respirar, hacer deporte. Pero tú como médico tratas enfermedades, tú como médico tratas pacientes. Yo he tenido la oportunidad de hacerme tratar contigo y realmente creo que muchísima gente de nuestra querida ciudad de Quito, y pues les invito también a las personas que nos están viendo en todo el país, porque nuestro programa llega para todo el Ecuador, que cuando vengan acá a nuestra querida ciudad de Quito, uno de los mejores proctólogos, por no decir el mejor del Ecuador, ¿qué es lo que tú miras como las principales enfermedades del tubo digestivo y que yo creo que se conectan mucho a enfermedades de los profesionales por el sedentarismo que tenemos? ¿Qué es lo que tú miras como consecuencia de no tener una vida activa, principalmente profesionales como nosotros, como los contadores, como los abogados? Mira, primero te quiero agradecer y también reciprocar y expresarte de que sí, realmente me siento un médico con mucha experiencia, con muchas ganas de verle al paciente en su forma integral, ¿sí? En llegar a su espíritu, en llegar a su alma, en darle el apoyo emocional que yo deseo, no sentirme una persona superpotente o inmortal o que los médicos nunca nos vamos a formar, sino que sentarme en el puesto del paciente, darme cuenta cómo el paciente se siente, tener la suficiente empatía para ayudarle. En ese sentido, sí, yo quiero ser el mejor. En ese sentido, yo quiero ser el más intencionado. Yo quiero ser el médico que todo el mundo, y así deberían ser todos la gente que confiar mucho en los médicos que queremos trabajar por ellos.
No sentirnos en un plano prepotente, peor en un plano económico, sino que queremos ayudar de la mejor manera. Y no es cuestión solo de ver los síntomas, como te digo, sino que ir al meollo del asunto, ¿no? ¿De dónde partió el problema? Para sacar alternativas que inclusive no son dolorosas. Pues, ¿qué va a decir que dolor va a ser hacer deporte, que dolor va a ser que te alimentes mejor o que respires mejor? Sino que eso que influencia en tu campo de ser de tipo general. Entonces, en ese sentido, pues te agradezco. Y yo sí quiero serme mejor. Y yo sí quiero tener mi espíritu bastante alentado en ver por mis pacientes de manera general y que quizás nunca no padezcan esos dolores o que yo les pueda cuidar sus dolores desde pequeño al más alto. Volviendo ya al campo personal del asunto de mi especialidad, pues asimismo los trastornos evacuatorios digestivos determinan una gran cantidad de personas que alteran la calidad de vida. O sea, te preocupan porque estás pendiente de cuándo tendrás que hacer tu deposición, de cuándo, cómo tendrás que comer, de cómo tendrás que dormir. Entonces, esto es en función de lo que comes. Y hay ciertas máximas muy importantes. Por ejemplo, si tú no comes bien, no evacúas bien, así de simple, ¿no? Entonces, esto no es de enfermedad, doctor, no evacúo, ¿por qué? Porque no como bien. Coma bien, pues, ¿no? Es una cosa muy lógica de saber. Y asimismo, el sedentarismo y las tensiones emocionales, en nuestra especialidad tenemos dos enfermedades que son muy gravitantes. El colon irritable, manifestado por trastornos de la cera de posición con dolor abdominal o diarrea, y la enfermedad hemorroidal. Las hemorroides, pues, es un componente vascular que nos ayuda mucho, pues, totalmente, diría yo, a lo que es favorecer la evacuación y la continencia, y que cuando están dañadas alteran el pago emocional que te da hacer la deposición. Es decir, si la deposición a todos nos debe producir satisfacción, en el rato que tú estás enfermo de una enfermedad hemorroidal, lejos de producir satisfacción, es motivo de contrariedad. Y esa contrariedad repercute en todo tu día. No es que solo vas el rato de evacuar, porque evacúas, dices, bueno, ya no me fue bien, ¿qué pasó? Bueno, en todo caso, vamos. Y sigues pendiente durante las 24 horas de qué me va a pasar en la segunda vez. Entonces se forma así mismo otro círculo vicioso del que tú no sales adecuadamente. Insisto, hay que tener mucho cuidado, se puede decir, mucho trabajo en saber cómo comes para que tengas deposiciones que te puedan satisfacer a ti emocionalmente. Entonces, el colon irritable y la enfermedad hemorroidal son dos enfermedades consecuencias de trastornos emocionales y de un descuido en que Jorge Salazar se preocupe primero por Jorge Salazar. Qué interesante, Jorge, y tú acabas de decir, y realmente, como tú dices, el tema del tubo digestivo es un tema que nos debe preocupar a todos porque definitivamente yo creo que el tener la alimentación sana es la consecuencia también luego de pues no tener estos problemas que a todos nos estresan, y peor estando en una profesión como la nuestra, de la contabilidad, de la auditoría, de la abogacía, que son profesiones ya de naturaleza. Yo digo que tenemos que dar el 100%, porque tenemos que ser responsables, tenemos que ser prudentes, diligentes, igual que cualquier otra profesión, pero que es una profesión, yo digo, bastante, comprometida con terceros. Y tenemos que estar sanos, tenemos que estar, yo digo, sanos, alegres, porque lo que hace uno en el día a día tiene que llenarnos. Y escucharte a ti, qué bonito, escuchar a un profesional que no solamente te estés preocupando de la salud física, sino también de la salud emocional y conectarse el ser humano. Qué lindo, qué lindo, qué lindo tenerte en esta noche. Y al doctor Jorge Salazar Arguedo, uno de los médicos de muchísima trayectoria en nuestro país, que nos dé estos consejos tan interesantes. Jorge, el tiempo se nos está acabando. Quisiera que nos mandes un mensaje para toda esta comunidad que en esta noche de tu programa Tributación de Hoy, porque no solo queremos hablar de leyes, no solo queremos hablar de impuestos, sino queremos también hablar de salud para todos ustedes. Mándanos un mensaje muy profundo de lo que debemos hacer, de lo que tenemos que tomar en cuenta para que el cuerpo y la mente estén conectados, porque en cuerpo sano, mente sana. Jorge Salazar, mándanos un mensaje súper profundo porque el tiempo se nos está acabando en esta entrevista. Yo creo que es muy importante saber que
si venimos de este mundo, ha sido para estar luchando con una serie de conflictos. Yo creo que todos tenemos igual cantidad de conflictos. Lo único que cambia es la forma de cómo enfocar los conflictos, ¿sí? Y de ahí vienen los sufridores, y de ahí vienen los optimistas, y de ahí parece que viene también la gente que no les pasa nada, pero todos tenemos aspectos negativos que salir adelante, ¿no es cierto? Ese es un mensaje. Número 2, pues, de que todas las profesiones incitan a esta posibilidad de que nos descuidemos de la salud mental, de que nos descuidemos del otro yo, que requiere también un cuidado supremo, igual que hacemos, por ejemplo, cuando nos damos gusto en comer, cuando nos damos gusto en descansar, por decirles. Entonces, ese otro yo también requiere que tenga ciertas satisfacciones, y en eso tenemos que caer en cuenta, pues, para no olvidarnos de ese otro, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Número 3, pues, tener confianza de que cuando van a un médico se trate de tomar todas estas aristas, pues, para conseguir un bienestar, yendo desde lo más simple hasta después lo más complicado. Es decir, no es que toda la sintomatología, no es que todos los hechos que se pueden presentar son enfermedades, sino que son a veces problemas que uno mismo se les puede estar creando. Obviamente que cuando ya sale de la posibilidad del manejo, pues ahí se hace necesario la presencia de los médicos. Los médicos ahora estamos bastante bien, tenemos una dotación bastante importante en lo que es tecnología, pues no todo es ahora la era laparoscópica. La era laparoscópica, en definitiva, que significa menor agresión, sutilidad en el manejo de los tejidos en cuanto a la cirugía, y un postoperatorio o un resultado bastante viable para el paciente. Es decir, que todos tenemos que tratar de poner nuestro mejor interés para que las cosas vayan de mejor manera. Es decir, la persona, pues, tiene que tratar de cuidarse, cualquier profesión que tenga, tratar de remediar las cosas más pequeñas, y cuando sea necesario, pues, recurriendo a los médicos de manera adecuada, expresando todo su sentir y tratando de que el médico también se identifique con el paciente y se haga una unión que tenga buenos resultados para las dos partes. Como tú decías, tus palabras así de profundas, yo las he tomado en el aspecto de que quiero el bienestar emocional del paciente y que Dios quiera también que le pueda curar. Ha sido una entrevista maravillosa, motivacional, con uno de los médicos, por no decirlo uno de los médicos, como el mejor médico proctólogo del Ecuador, el doctor Jorge Salazar Arguedo. Y por favor, Jorge, dinos dónde exactamente te encontramos, porque siempre es bueno estar en las mejores manos del Ecuador. Jorge, ¿dónde te encontramos ya para finalizar nuestra entrevista en esta noche maravillosa? Jorge, por favor, bueno, cuéntanos. Todo el día y todos los días en los consultorios Pichincha, que quedan junto a la ex clínica Pichincha que había hace poco tiempo, que en un momento está cerrada. Pues estamos por el Parque Julián Rade, y como tú dijiste, también soy médico del Hospital Metropolitano, así que en cualquiera de estos dos sectores pues me pueden ubicar, y será placentero tener nuevos amigos. Muchas gracias, Jorge, en esta noche de tributación de hoy. En Mente Sana, Cuerpo Sano, usted tiene que estar conectado. Queremos contadores, queremos abogados, queremos todos los profesionales del país sano, porque así tenemos que vernos. Muy buenas noches, soy su amiga Cristina Trujillo, en su programa Tributación de hoy. Muy buenas noches con todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.